Ya, ahora sí. Estuvimos viendo en la clase pasada aspectos de meteorología que tienen directa relación con el ciclo hidrológico, en el sentido de que lo influencian sobre todo en la disponibilidad de agua para evaporar y en la evaporación. En ese sentido, veíamos tres elementos que eran la temperatura, radiación y humedad. La clase siguiente vamos a seguir en esta línea, pero ya no con elementos en sí, sino que más bien con fenómenos meteorológicos, que ahí involucran no solo estos tres factores, sino que otros aspectos como el movimiento de las masas de aire. Pero siguiendo con estos elementos de meteorología, que son la radiación, la temperatura y la humedad, en esta clase vamos a revisar solamente lo de la radiación y la humedad, ya en una cosa más aplicada, llámese ejercicio. Esta parte de las clases que son así como escritas a mano, tiene su origen en la ausencia de pizarra. Si bien hay algunos elementos aquí mismo en Teams que tienen como unas pizarras así interactivas, no siempre la velocidad de la conexión nos acompaña. Entonces, por esto, en el semestre pasado vimos que escribir así y proyectar era una buena solución. Ya, bueno, el balance de radiación, estuvimos viendo que la radiación es la energía del Sol que llega a la Tierra, pero también todos los cuerpos emiten una radiación y que es función de su temperatura. Pensando en el balance radiativo en la Tierra, ya sea Sol o la misma Tierra que como objeto negro emite radiación, se han propuesto diversos balances de radiación a nivel terrestre. A grandes rasgos o las entradas y las salidas es lo mismo, pero pueden variar estos números, que es la cuantificación de la radiación. Y en específico estos números que están acá corresponden al balance este que está aquí, Climate and the Earth's Radiation Budget. El autor es Ramathan y es del año 1989. Y todos estos números que salen acá son valores promedios anuales de radiación. Y eso se mide en calorías por centímetro cuadrado, que es lo mismo que el Langley, que es la unidad de radiación por área. Entonces, todos estos números que están acá serían kilo Langley por año, siguiendo este balance que propone esta persona, Ramanathan, 1989. La radiación de onda corta, ¿se acuerdan cuál era? Bueno, cualquiera que tenga onda corta, pero pensando en el balance terrestre, lo vimos en la clase pasada. ¿Nadie? ¿No se acuerdan o no fui clara en la pregunta? Pero la radiación de onda corta... ¿Sí? Las de onda corta eran las que absorbe el planeta. Más o menos. Es la radiación que viene del Sol, la onda corta. Porque veíamos que la radiación depende de la temperatura, entonces mientras más temperatura, más energía, y mientras más energía de la onda, menor longitud de onda. Entonces la onda corta se refiere a la que viene del Sol, y la onda larga es la que emite la Tierra. Ambas pueden ser absorbidas por la Tierra, por eso a lo mejor la definición que da la compañera es como intuitivo, porque claro, viene del Sol, lo absorbe la Tierra, pero hay radiación de onda larga, o sea, que emite la Tierra, pero que se vuelve como a reabsorber. Pero eso tiene que ver con la longitud de onda y su origen en
en la temperatura que tenga ese cuerpo. Entonces, la onda corta, según el balance de este autor, viene con 258 kilo-Langley al año. Y aquí hay una parte que se devuelve, 66 se devuelven, 51 lo absorbe la atmósfera y finalmente llegan 127 a la superficie y la superficie a la vez refleja 14. Ahora, para lo que emite la Tierra, que están en promedio a 15 grados, no, esto es 25, o 300 Kelvin, ¿cuánto era? 273, la diferencia entre Kelvin y Celsius, ¿cierto? 276, 273. 273. No, estos son, ¿cuánto era? 300. Creo que 300, creo que este 300 Kelvin está bien, este 15 está malo. Pero es la temperatura promedio en la Tierra, eso se refiere. Y no puedo creer. Ese 15 hay que revisar. Pero es la temperatura promedio en la Tierra y con esa temperatura promedio emite ¿cuánto emite? No tengo el 272. 272 que son interceptados por la atmósfera, 247 se devuelve a la Tierra, 156 lo refleja la atmósfera y 22 son los que finalmente llegan de vuelta al Sol, digamos, o al espacio. Estos son todos valores promedios anuales. Y aquí, esto también lo revisamos la clase pasada, hay una parte, o sea, podemos analizar todo lo que es onda corta y todo lo que es onda larga, y también podemos analizar, o si quieren, definir un volumen de control en la atmósfera y ver lo que entra y lo que sale. Ay, no quiero mover el dibujo. Profe, Por ejemplo, ¿sí? ¿qué significa ese 272 que va hacia la izquierda en radiación de onda larga? Ese que va a la atmósfera. De la Tierra a la atmósfera, de la superficie a la atmósfera. Ah, como que se da la vuelta, ¿no? ¿Eso quiere representar? Tienen que pensar en un esquema que vimos en la clase pasada, que la radiación es una onda, entonces como una onda incide, se refleja y se absorbe o se refracta. Entonces, en este caso, la superficie está emitiendo, o pensando acá en la atmósfera, si esto es la atmósfera, a la atmósfera le llega algo de la Tierra y refleja un poco y también absorbe un poco. Pensando en la absorción total de onda corta, la Tierra está absorbiendo 127 y la atmósfera 51. Acá. Eso. Si sumamos lo que absorbe en realidad la Tierra, o los planetas, Tierra y atmósfera, serían 178 kilo-Langley por año. Ahora, si yo pienso en la emisión, esto es lo que absorbe, ahora lo que emite es onda larga, porque estamos hablando de la Tierra, que está en promedio a esta temperatura, emite 22, la Tierra en sí, y la atmósfera 156. Y nos da 178 kilo-Langley por año, entonces decimos que hay un equilibrio radiativo. Lo de acá es lo mismo. Miren, en realidad aquí no, voy a tratar de avanzar un poquito más. Es cosa de ir mirando el esquema, ir sumando y restando
según lo que diga acá el título. En onda corta, la absorción neta de la atmósfera, perdón, no quiero perder el esquema. La absorción neta de la atmósfera son 51 kilolangley año, la absorción neta de la superficie 127, y en onda larga, la emisión neta a la atmósfera, este balance que está acá, y la emisión neta de la superficie, este balance que está acá. Internamente, si pensamos esto, que si yo les decía, definamos un volumen de control que es, por ejemplo, la atmósfera o la superficie, el balance queda para que la atmósfera se enfría o pierde radiación en un promedio 80 kilolangley por año, y la superficie se calienta o emite, perdón, al revés, 80 se enfría, o sea, emite, y menos 80 se calienta, o sea, recibe 80 kilolangley por año. ¿Y por qué pasa esto? O sea, podríamos decir que la atmósfera se está enfriando y la superficie se está calentando. Chuta, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos en equilibrio? O sea, ¿cómo nos vemos nosotros esto que está pasando? Y ahí entra, de alguna manera, el ciclo hidrológico, pues los mecanismos que mantienen este equilibrio tienen que ver con el traspaso de energía en el agua, y en específico en sus cambios de estado, que veíamos que es el calor latente, y también el calor de convección, que tiene que ver con el movimiento de las masas de aire, que sería lo que vamos a ver en la segunda parte de esto del capítulo de meteorología. Ya, eso sería de radiación. Ahora de humedad. Estas son las fórmulas que también están en la PPT, pero las quiero revisar una vez más, o sea, más en detalle, en verdad. La primera es la ley de Dalton, o la ley de presiones parciales, que dice que la presión total de un gas, como puede ser la atmósfera, es la sumatoria de la presión individual de cada uno de los gases que la componen. Y veíamos que la atmósfera, o sabemos que la atmósfera es vapor de agua y otros gases. Entonces, si yo pienso en la atmósfera, P sub T, mi presión total, va a ser P sub D, la presión de la parte seca, y otra presión que denominamos con la letra E, que se refiere a la presión de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, presión total de un gas, en el caso de la atmósfera, una parte seca, una parte mojada, sería la suma de esos dos. Obviamente la parte seca es otra mezcla de gases. Otra ley para tener en cuenta es la de los gases perfectos o ideales. P por B es igual a nRT, siendo P la presión ejercida por el gas, B el volumen que ocupa, N el número de moles, R asterisco o R la constante de los gases ideales, y T la temperatura en Kelvin. Esta expresión, que al menos la que yo me acordaba en esta forma, no sé, ustedes, este R en realidad es un R asterisco y se refiere a este valor que está acá, 8,31 por 10 a la 7 ergios mol Kelvin, o 1,987 calorías mol Kelvin. Si desarrollamos esta expresión dividiendo por la masa, queda esto que está acá. Masa sobre volumen es densidad, y el inverso es el volumen específico. Y M sobre N, o N sobre M, se transforma ¿en qué? M minúscula, el peso molecular. Y con eso redefinimos
la constante de los gases. Queda en función según el peso molecular de cada gas. ¿Ya? O sea, este R asterisco siempre este valor, pero nosotros nos podemos referir al R siendo R asterisco partido por M, y eso sí que depende de cada gas. ¿Cuánto será el peso molecular del agua? Es H. Y ahí está, si lo vieron. Peso molecular del agua es 2H más un O. La otra ley de importancia sobre el comportamiento de los gases para efectos nuestros es la de Clausius-Clapeyron. Dice, la cantidad de agua gaseosa en un volumen queda limitada por la presión de vapor saturado, función de la temperatura. No confundirse acá, siempre estas dos clases habíamos estado hablando de E como la presión de vapor. Ahora le agregamos un subíndice S para denotar que ese gas está además saturado. Es decir, que contiene la mayor cantidad de agua que puede contener. Y bueno, esta es la ley de Clausius-Clapeyron. Esto es válido para cualquier par presión-temperatura. Esto también tiene su base en la ley de los gases ideales, que relaciona la presión con la temperatura para un cierto volumen, etc. etc. Pero hay un subíndice del subíndice acá, que es el sub-0. Podría ser otro subíndice. 0 quiere decir 0 grados. Y se refiere entonces estos dos valores E sub S0 a T0 a un punto conocido de esta curva. O sea, pensemos que si graficamos la ley de Clausius-Clapeyron, va a ser la variable independiente de temperatura y la dependiente la presión de vapor, o en específico presión de vapor saturado. Y esto es un logaritmo y es algo así. Y entonces aquí estamos refiriendo a un punto conocido en la curva, que sería el punto T0 y la presión de vapor saturado a esa temperatura, y que está acá abajo, que es el punto triple del agua, que tiene esas propiedades ya conocidas. ¿Qué más de la expresión que está acá? Bueno, E sub S es lo que andamos buscando, M sub B, el peso molecular del vapor de agua, y es lo que les decía, 2H más O. Si toman cualquier tabla periódica van a llegar a este valor, que es H es 1 y oxígeno es 16. T es la temperatura absoluta, en este caso sí tiene que ir en Kelvin, y L es el calor latente de vaporización o sublimación. ¿Y qué es el punto triple del agua? Siguiente. Voy aquí. Esta no es nada, la siguiente. ¿Ya? Me faltó un... había que irse para el lado. Ahí sí, está bien. Como la tengo 2 páginas por hoja, quedó como raro. Ya. Aspecto a tener en cuenta, esto es una pincelada, conversión de unidades. Una atmósfera es aproximadamente un bar.
Un milibar son 100 pascales, que a la vez son 1 hectopascales, es una H. De 1 kilo centímetro cuadrado es 9,8 newton centímetro cuadrado o 9,81 por 10 a la 5 pascales. Está como que siempre se olvida, ¿no? Una atmósfera son 1013 hectopascales, que aproximadamente son 10 metros columna de agua. Calor latente de vaporización, L sub V, calor necesario para evaporar 1 gramo de agua. Y se acuerdan que veíamos en la clase pasada, había un gráfico que es del Vente Show, que era el calor específico versus temperatura, y a veces esa curva se pegaba unos saltitos en el cambio de fase. Y estos saltitos es el calor latente de vaporización si estamos acá, o de fusión si estamos acá. Y si bien se ve como un saltito, en el caso del LB es una pequeña recta, pero es común asumirlo como constante igual a 600 calorías por gramo. Calor latente de fusión, lo mismo, pero para derretir 1 gramo de agua. También tiene una expresión, pero es correcto suponerlo más o menos constante. Yo les repaso esto para que ustedes lo tengan más o menos a mano, cosa que cuando revisemos ejercicio o ustedes estudien después, no se queden ahí pegados viendo de dónde sale el 80, de dónde sale el 600, o sea que ya sepan ya que viene de aquí. Y el calor latente de sublimación es la suma de los dos, por tanto se puede aproximar a 680 calorías por gramo. Y recordando la ley de Clausius-Clapeyron, bueno, aquí está un poquito ordenado, está despejado para la presión de vapor saturado. Y decíamos que esto es un punto conocido que corresponde al punto triple del agua. El punto triple del agua es donde conviven los 3 estados sólido, líquido, gaseoso del agua y que ocurre más o menos a los 0 grados Celsius, a esa presión. O sea, siempre y cuando tenga esa presión y esa temperatura, los 3 estados pueden convivir. Y la expresión de Clausius-Clapeyron, pensando en los ejercicios, finalmente, o ustedes también lo pueden hacer si es reemplazar aquí nomás, MB es 18, L 600, deberían llegar a esto. El Stowas habla de hectopascales, entonces queda con 6,11 por la exponencial, y el Vente Show habla de pascales, entonces queda con 611 y la exponencial, y difieren un poquito los números al interior del paréntesis. O sea, cualquiera de las dos está bien. Ahí, la siguiente. Cuantificación de la humedad atmosférica. O sea, vimos recién principalmente la Clausius-Clapeyron, es la ecuación o el principio que vamos a ocupar más. ¿Para qué? Para cuantificar la humedad atmosférica, pero en específico los parámetros para ello son estos, que también están en la PPT. Los repetimos acá. La humedad absoluta, la masa de vapor de agua respecto a el volumen. ¿Qué volumen? El que está ocupando esa masa de vapor de agua. Y se mide en gramos por centímetro cúbico. Esto como que no se ocupa mucho, por eso hay otras maneras de cuantificarla, como sería la razón de mezcla, por ejemplo. Es la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco.
ocupando el mismo volumen. O sea, pensemos que aquí hay un volumen P y contiene una parte, una masa MB de vapor y una parte de masa seca, MD, ¿cierto? Y se puede anotar como función de ρ, como densidad. Perdón, peso específico, ρ, peso específico. Entonces queda gramos sobre gramos o kilo sobre kilo. Esa sería la razón de mezcla. Aplicando la ley de los gases, aquí vamos a tratar de reescribir de otra manera la razón de mezcla con otros parámetros. Entonces, aplicando la ley de los gases. ¿Se acuerdan cuál era la expresión? P por B en RT es la que me acuerdo yo. Pero la reescribimos como P por alfa es igual a RT. O sea, presión por volumen específico es igual a la constante de los gases por su temperatura. O el R asterisco partido por la masa molecular, peso molecular, perdón. ¿Ya? Entonces, si hablamos de un vapor, tiene toda lógica reemplazar el P por E, que es la presión de vapor. Y el índice B corta para indicar que es vapor. Y el aire seco, vamos a llamarle P sub D de dry y todo lo demás sub D para referirnos a la parte seca de este volumen que tiene vapor y una parte seca. La presión total, considerando la ley de Dalton, la presión total de este volumen va a ser la presión que ejerce la parte seca y la parte de vapor. Entonces, P total es PD, o sea, este PD y la presión de vapor. Bueno, reemplazando el volumen por el volumen específico, o sea, reordenando estas expresiones, llegamos a esto de acá y despejamos el volumen específico con estas expresiones de acá. El volumen de la parte es de vapor y la parte seca. Y con esas expresiones reemplazamos en la humedad, en la razón de mezcla, perdón, es simplemente la relación o la razón, el cociente entre estas dos expresiones. Nuevamente, el peso molecular del vapor de agua, aquí está 2mH más 2MO, la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno nos da 18 gramos por mol. Eso lo pueden verificar con cualquier tabla periódica. Y esto, anótenlo por ahí, no anden preguntando después cuando hacemos un ejercicio con esto. Eso es conocido, que el peso molecular del aire seco es 29 gramos por mol. Bueno, esto también es conocido, pero en la explicación es más directa, esto es más bien empírico. Y con eso definimos una constante, llamémosle constante meteorológica. No tiene un nombre este epsilon, que es simplemente la relación de estos dos pesos moleculares y nos da 0,622, también grábenselo por ahí, porque después los ejercicios, ¿de dónde sale ese 0,622? Bueno, de acá. ¿Cuánto era el epsilon? Esto es el epsilon. Y todo esto para tratar de llegar a una expresión de la razón de mezcla, que es una medida de humedad. Finalmente nos quedamos con esta expresión. O sea, la razón de mezcla es una constante epsilon conocida
por la presión de vapor dividido por la presión total menos la presión de vapor, o dividido por la presión de vapor de la parte seca, que es esto que está aquí. Bueno, aquí cada quien puede revisar esto a su ritmo y tratar de llegar a estas expresiones. Lo ideal habría sido que lo fueran haciendo mientras yo hablaba, pero a lo mejor es muy complicado, a lo mejor voy muy rápido, no sé. ¿Voy muy rápido? No, profe. Ya. ¿Alguien ha tratado de ir siguiendo llegar a las expresiones que vamos viendo? A lo mejor alguien ha tomado apunte, imprimió, está tomando apunte o está tomando apunte en el computador. ¿O no? Están todos escuchando mientras ven otra cosa. Yo en mi caso, profe, estaba tratando de entender porque no me acordaba de varios términos. Sí, es complejo. Son cosas que uno ha visto hace tiempo, o a lo mejor una vez, o a lo mejor en el colegio y después nunca más. Por eso le digo, traten de después ahí con calma llegar a esta expresión, viendo de dónde sale cada cosa. No es difícil, pero son términos a los que uno no está muy acostumbrado. Ya estamos viendo cómo cuantificar la humedad atmosférica. Ya vimos, ¿cuántos vimos? Dos maneras. Una, la humedad absoluta, que no se ocupa mucho porque es difícil de medir. La razón de mezcla, que ya es un poquito más fácil. Y ahí hay unas constantes que asumiremos conocidas. Y una tercera manera es en la humedad específica. Gramos de vapor de agua o masa de vapor de agua por masa de aire húmedo. O MB partido por MT. O cualquiera de esas. Pero como concepto es la masa de vapor de agua sobre la masa de aire húmedo. Es difícil de entender así, ¿eh? Pero bueno, aquí también hay un desarrollo, se parte de esto, que es lo que les acabo de decir. Si este aire húmedo como que suena raro, debería ser como aire total, pero igual suena raro. Yo prefiero ver la expresión M sub B sobre MT. De MT es de M total, o sea, la parte de vapor y la parte seca. Bueno, aquí también hay un desarrollo, se parte de esto, que está, bueno, está el inverso. Ordenando, se reemplaza aquí por la razón de mezcla. Sabemos que la razón de mezcla es esto. Y se reordena todo y se llega a esta expresión. Aquí nuevamente cada uno lo puede hacer. Pura suma nomás. Entonces, la cuantificación de la humedad atmosférica por humedad específica es esta expresión. Adicionalmente, Bentechow propone aproximarla a epsilon por E partido por P total. Entonces, epsilon, una constante conocida, E, presión de vapor, y P sub T, la presión total. O sea, en otras palabras,
decir que esto es muy, muy chico. Ahí cuando hagamos un ejercicio podemos comprobar esto. Si esto realmente es muy, muy chico y si está válida esta expresión. Aquí otro tip. Usualmente la presión de vapor es mucho menor que la presión total y podemos aproximar la razón de mezcla con la humedad específica. Y por ello suelen confundirse. Pero si verificamos esto ahora en el ejercicio y después yo le pregunto, calcule la humedad específica y después calcule la razón de mezcla y usted me pone, voy a calcular una porque son aproximadamente iguales, acepto. Una última forma de cuantificar la humedad, y esta sí que se usa, que es la humedad relativa. Todos conocemos del informe del tiempo, ¿o no? No conocemos. ¿Quién ve esa cuestión? ¿Quién ve el informe del tiempo después de las noticias? ¿Quién ve noticias? Veo el tiempo por el celular, profe. Claro, hoy en día sí se ve por el celular. Y de repente lo veo perfecto. Sí, uno a veces como cuando quiere sentirse acompañado, como igual pone la tele, ¿o no? No veo tele. No, cuando vi a mi mamá viendo el tiempo. ¿Cuándo qué, Cristian? Cuando vi a mi mamá viendo la... Ah, el claro, tiempo ahí. sí, pues típico, las mamás ponen la noticia y queda la tele ahí. Bueno, la humedad relativa es un porcentaje, se anota con la letra H, por eso también nos acordamos de la humedad relativa, porque es la única H, las otras son puras letras que no nos hacen mucho sentido, omega, la Q, pero esta es H de humedad relativa y es la presión de vapor del aire respecto a la presión de vapor saturado. En letras es E sobre E sub S y en porcentaje siempre. Y podemos aproximarlo si tuviéramos la razón de mezcla del aire y saturado y la humedad específica en esos mismos estados. Pero como conocemos Clapeyron, es más fácil determinarla con esta expresión. Y una última manera de cuantificar la humedad es que el concepto o la medición de punto de rocío, que anotamos como T sub R, y es la temperatura bajo la cual la presión de vapor es la presión de vapor saturado. La presión de vapor es la presión de vapor saturado. Así en lógica sería algo así. Les ponía yo en la PPT que tiene su nombre porque en la noche baja la temperatura, entonces puede que baje tanto hasta el punto que el aire se enfría a la temperatura de rocío y el aire se condensa. Entonces aparece el rocío. Por eso su nombre. También tiene una aplicación en aeronáutica. Ahí hay algo ahí. Si alguien tiene el hobby de conducir, o no, ¿cómo se dice? Pilotear. Si alguien es piloto aquí de hobby, entiendo que el punto de rocío es uno de los tantos parámetros que se deben tener en cuenta para el pilotaje. ¿No? ¿Nadie tiene ese hobby? ¿Que nos dé un ejemplo? No, yo tampoco. Profe, saqué mi licencia el año pasado. ¿En serio? Sí. No creo que alguien pilote
Aquí yo sí. Ya, bueno, este último concepto creo que es el más sui generis, el más difícil de asimilar. Entonces vamos a ver si con este ejercicio queda más claro. La Catalina quiere decir algo, parece. No, profe, perdón, se No. me quedó el micrófono abierto. Ya, se arrepintió. Ya. Este es un ejercicio tomado del 20 Show. Es sencillo, como para soltar la mano, como se dice. Dice, en una estación climática, la presión del aire medida es de 100 kilopascales, la temperatura del aire es de 20 grados Celsius y la temperatura de bulbo húmedo o punto de rocío es de 16 grados Celsius. Calcule la presión de vapor correspondiente, la humedad relativa, la humedad específica y la densidad del aire. O sea, todo lo que hemos visto, sí, todo lo que hemos visto. Ya. Entonces aquí les puse yo un dibujito. Ya, imaginamos que esa es nuestra estación climática y que por aquí hay un instrumento que mide la presión y midió que era 100 kilopascales. La presión del aire, atmosférica, P sub T, eso ya es una pista, eso es parte del ejercicio que es P sub T, la presión total. Y además hay un instrumento, ¿se acuerdan el nombre de este instrumento? Difícil. Que mide dos temperaturas. ¿La máxima y la mínima, profe? No, más bien la seca y la húmeda. Esto es un ciclómetro y son dos termómetros de mercurio. Bueno, aquí algo se ve aquí, que hay dos barritas. Y un termómetro mide la temperatura ambiente o bulbo seco, que es el termómetro normal. Y lo nuevo es el bulbo húmedo, que es otro termómetro exactamente igual, solo que está inmerso, al menos en su parte de mercurio, en una muselina, en una tela húmeda. Y la diferencia de esas dos medidas es lo que da el ciclómetro finalmente y es como una medida de humedad. Aquí adicionalmente el Ventechow decía que el bulbo húmedo es el punto de rocío. O sea, es una medida del punto de rocío, el bulbo húmedo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es agua en estado líquido. Ya, y acá a la derecha una gráfica de la presión de vapor saturado, eso, función de la temperatura. Me están diciendo que hay un punto aquí a temperatura ambiente y hay otro punto a temperatura de rocío, una temperatura menor. Estos son los 20 grados y estos son los 16. ¿Ya? Y esto sería la expresión de Clapeyron. Si yo lo grafico, me da eso. Entonces, la presión de vapor de saturación a 20 grados la obtenemos reemplazando en la expresión de Clapeyron, ya sea el 6,11 para hectopascal o el 611 para los pascales. Entonces reemplazamos 20 grados directamente, están en grados Celsius, y nos da 2,4 pascales. ¿Qué ocupan ustedes? Podría hacer una encuesta. A ver, vamos a ver si resulta.
Como profe no le escuché bien la pregunta. No, no la he hecho todavía. Estoy tratando de hacer una encuesta con el poli. Ah, vale, dale. Ah, no puedo hacerla porque no hay que pagar. Tendría que hacerla en, en otro lado. Bueno, no importa. Lo que les quería preguntar es que hoy en día, ¿qué ocupan ustedes para hacer sus cálculos? Si Excel o Mega Calculadora o la Trulli o el celular. El ¿Cuál es? cuaderno. El Excel, profe. Excel, el cuaderno, dijo alguien. ¿La Texa, profe? La Texas, sí. Entre la Texas y Excel. Texas y Excel. Ya. Ya, entonces, presión de vapor de saturación, reemplazamos en Clapeyron 2,4 pascales. Presión de vapor real se obtiene de la misma expresión de Clapeyron, pero ahora con la presión, perdón, con la temperatura de bulbo húmedo o de punto de rocío, que son los 16 grados. Y ahí nos da 1,8. Acá les dejé la temperatura para la cual el aire se encuentra saturado en su presión de vapor. Es la temperatura de rocío. A mí me queda más claro mirando la curva acá. Si la temperatura, si a temperatura ambiente en frío a presión constante, llego a la presión de vapor real que coincide con la presión de vapor saturada y que la presión de vapor saturada la puedo obtener de la expresión de Clapeyron. ¿Ya? Ahí, bueno, cada quien denle una vuelta y lo podemos ir discutiendo. La humedad relativa, que también preguntaban y que yo les había dicho que esta que sí que se ocupa, es simplemente la razón entre los otros dos valores calculados y nos daba un 78% de humedad relativa. La humedad específica, epsilon 0,622 por la presión de vapor partido por la presión total. ¿Cuál es la presión total? Era dato, la presión del aire. Y si se fijan, realmente es mucho mayor que la presión de vapor. 1,8 respecto a 100.000. Eso es día a la 3. 100.000. A ver, porque ellos están pascales. Y esto eran 100 kilopascales. Sí. Sí. Para los que vean el ejercicio en el Vente Show, este 1,8 está en pascales, y en el Vente Show lo pone en kilopascales. Ahí había, o al revés. Había ahí un detalle. Ya, para la densidad del aire, que era lo último que preguntaban, sí, lo último que preguntaban, vamos con la expresión de los gases ideales, la ley de los gases ideales.
Bueno, esto lo repasamos, estaba en la materia, P por B en RT, dividido por M. Puedo reescribir la ley de los gases ideales de esta manera, o de esta manera, donde la constante R es conocida, y en específico para el aire seco y húmedo, tiene esos valores. Despejando ρ, que es lo que me preguntaban, reemplazo P, es la presión total, no confundir con la presión de vapor, presión total del aire. R depende de cada gas, que en este caso es aire. Y la temperatura, y aquí sí hay que ponerlo en Kelvin, 293 Kelvin o 20 grados Celsius, y eso nos daba 1,19 kilos por metro cúbico, que era la densidad del aire que me preguntaban. Y eso sería la clase de hoy. Profe, este archivo lo subió al Drive, ¿cierto? ¿Cierto? Así es. Profe, Sí. usted la otra vez mencionó unas planchetas para el trabajo. ¿Usted las podría compartir? Ajá, está en el grupo de los que quiere trabajar con plancheta. Sí. ¿Cuál es su ¿Mi cuenca? actitud? Ah, No, a ver, me gustaría que me contara por qué, o sea, en qué situación está que quiere trabajar con la lo que pasa es que en plancheta. Google Earth, ¿Eh? como demarcar las ramificaciones del río principal de la cuenca que tengo, ¿Ya? es como muy complicado. Es como hay que ¿Ya? tener demasiado ojo, entonces con la Ajá. plancheta creo que es como más, se facilita más el trabajo. Ya. Oiga, ¿y no encargó el archivo de red hidrográfica? Que un KMZ, que se supone que ahí ya están marcados todos los cauces. Sí, creo que lo estuve viendo, pero le voy a echar una revisada de nuevo, profesora. ¿Ya? Para, No puede compartir su pantalla, así como del le, Google Earth. con el Google Earth, ya. ¿Eh? ¿No? Ya, sí, lo espero. Aprovecho de preguntar si alguien ha cargado. Yo creo que ese archivo es lo que me está dando problema a mí, porque es muy pesado. El de red hidrográfica. ¿Alguien ha tenido problemas con ese archivo? Profe, a mí no me funciona ese archivo. O sea, trato de cargarlo en el Google Earth y se me queda pegado y no me funciona más. Sí. Consume mucho ¿Alguien más? recursos, ¿Está profe. cargando el Sí, tema, profe? ocupa muchos recursos. Yo lo he podido abrir, pero a veces se me queda pegado. Sí. Entonces como que los intervalos de trabajo son como muy acotados. Ya, y ahí ¿quién era? Bastián, no, el niño de la foto extraña, Javier. Se me quedó pegado, profe. Ya. Ya, el tema de las planchetas, entonces, les decía, les voy a compartir tienen que buscar en la grilla, no les puedo mostrar ahora porque mi Google Earth
colapsó. Entonces yo le estoy echando la culpa a ese mismo archivo. Entonces, Sí, el mío igual, profe, me dice no responde. ya, no, a mí ya ni siquiera abre y reinicia hartas veces. El tema de la plancheta, ¿alguien ha buscado es que el año pasado los chiquillos llegaron a una página que habían algunas planchetas. El tema es encontrar la plancheta que sea para su cuenca, pues son muchas. Entonces esas algunas están gratis en esta página que buscaron los chiquillos el año pasado, y las otras, yo tengo algunas también, y también son súper pesadas. Voy a mandarle creo que todavía las tengo cargadas aquí en Drive. Pero sería eso, o sea, tienen que buscar la plancheta que sea de la cuenca que ustedes seleccionaron. Bueno, y por último, si no está, busquen una plancheta buena y se cambian de cuenca, si eso no hay problema. Ya, voy a preparar eso entonces. ¿Y qué más? ¿Alguna otra consulta? Le debo ahí una respuesta. Bueno, ya sabes, mi Profe, respuesta, ¿sí? yo tengo otra consulta, no sé si le podría compartir pantalla para mostrarle una imagen. Sí, claro. Ya. Lo que no sé es si hacer esto individual o que todos quieren ver las preguntas de todos. No sé si dejar de grabar o no, también. No, profe, lo personal a mí no me incomoda que todos veamos o escuchemos las preguntas de los compañeros. Ya. Profe, ¿me avisa cuando está viendo la imagen? De momento nada. Ahora como que quiere. Ahí sí. Ah, qué bonito. Ya, estábamos viendo el número de orden de la cuenca y vimos que habían varios métodos para determinar el orden. ¿Ya? ¿Dónde lo Y lo vio que eso? estábamos, ¿En algún libro? no, la verdad, en una página. Ya. Que lo que nosotros estábamos haciendo tenía que ver con el método de Orton, algo por ahí. Puede ser, sí. Y teníamos la duda de que si dos ramas tienen como el mismo orden, ¿se catalogan como solo una rama o serían dos ramas independientes? Porque ahí después también nos cambia con el número total de cursos de agua. Va aumentando si consideramos que esa rama que tiene el mismo orden es una sola o serían dos. A ver, si una rama, como ese que Eh, está ahí, que espérame, tiene... profe. Ya. No sé si va el cursor. El cursor. Sí. Ya, en esta parte de acá, estos dos tramos nosotros determinamos que tenían el orden 2 y Sí. le tomamos como un solo tramo este pedazo de acá. Y vimos que también habían otros métodos que contabilizaban como dos tramos, entonces había un curso más de agua. Ya, a ver si entiendo. En ese tramo, ese tramo puede ser visto como un tramo o como dos tramos. Como- Eso es, Claro, ¿cierto? sí. Ujú. Entonces, después para la densidad de drenaje no sabíamos si el número total de cursos de agua aumentaba o no, dependiendo de considerábamos esto como un tramo o como dos. Lo mismo pasaba en varias ramas. Claro. A ver, pensando en el número de orden de la cuenca, ahí en ese caso no lo veo tan crítico, porque si toma un criterio le da que es de orden 2 y si toma el otro criterio le da de orden 3. Y igual tiene un orden 3 en otro lado, entonces Claro. no influye, ¿cierto? El problema es con la razón de bifurcación, que ahí le sumaría Sí. un tramo ya. Y mi otra duda, profe, es que vimos que algunos métodos consideraban el tramo como principal, como si fuera un solo tramo de orden 3 en nuestro caso. Pero habían otros que consideraban cada tramo entre como cada bifurcación como un tramo diferente. Entonces esto ya no era de orden 3, al final terminaba como de orden 10. Y ahí tenemos la duda de considerar como solo un tramo el cauce principal o ya empezar a dividirlo. Claro, ahí ya es más complicado, porque de 3 se saltarían a 10.
Claro. Mm. Estoy tratando de ver el 10. Así como está con un 3, o ese 3 real, ¿no es cierto? O sea, en algún, Sí, tiene, porque tiene llegamos 3. a esa conclusión. Sí. A ver, ese criterio de que le dé 3 o le dé 10, creo yo que tendrían que ser consecuentes, porque esto le afecta a 2 parámetros, ¿cierto? Sí. A la razón de bifurcación y el número de orden. Lo que haría yo es mantener el mismo criterio para esos 2 parámetros. ¿Ya? Ya, y eso. Como les he dicho antes, igual, la hidrología no siempre es así de determinista, sobre todo en esta parte de caracterización de cuenca. Ahora sí, si tiene la página esa que vio, me la puede mandar por si acaso hubiera algo raro, pero... Ya, profe, voy a buscarla y se la mando por Teams. Ya, Camila. Y profe, otra consulta con respecto a la pendiente media de la cuenca. Tuvimos problemas en ver las curvas de nivel. Yo descargué unas curvas y las inserté en el Google Earth, pero creo que estaban muy separadas y eran muy inexactas. Entonces no sabíamos cómo trabajarlas. Y en el ArcGIS que nos compartió la página salen unas curvas de nivel que yo encuentro que están bien detalladas, pero tampoco sabemos cómo aplicarlas al ejercicio. ¿Y de dónde sacó las curvas de nivel del Google Earth? ¿Esas que están como inexactas? Descargué un archivo KMZ y lo inserté en Google Earth, pero la verdad es que no sé si serán buenas o no. A mí no me gustaron. ¿Pero de dónde salieron esas curvas? Lo busqué en internet, coloqué curvas de nivel, archivo KMZ y lo único que pude descargar. Pero también curvas creo que... de nivel, ¿de dónde? ¿Qué cuenca tienen ustedes? Así como que buscó curvas no, de... la descargué de todo Chile. Ah, ya. Ah, ya, súper. Ya, ahí, claro, pues si ya las tienen KMZ, ¿la puede proyectar? Estoy viendo si me funciona Google Earth, profe, porque... Ya. También se queda bastante pegado. Porque las curvas de nivel se ven súper distintas dependiendo a cada cuánto estén. Porque si, no sé, en la Eso DGA... sí, eso me di cuenta. La DGA con esta página de ArcGIS están Estaban cada a 20 cuánto, metros, profe. a 20 metros. Y la que usted descargó, si están a 1 o a 100, ya va a ser súper distinto. Profe. Claro, sí. Son bien generales. En ese caso, claro, la de la DGA deben estar buenas porque son de la DGA. Pero Claro, también sí. entiendo que es más cómodo, si ya tiene el archivo del KMZ en su Google Earth, va a ser mucho más fácil cualquier medición que necesite hacer. Me gustaría revisarla a ver qué tan mal están, ¿no? O qué tan bien están. Lo primero que yo haría es en el Google Earth ver si al menos las altas cumbres están, porque eso uno incluso no sé, en el Mac cómo se hace, como con control ruedita, para los que tienen mouse con ruedita, uno como que ve el Google Earth en 3D. Sí. Y se ven los puntos más altos. Sí, se ven. Ya. Profe, no me carga todavía. Ya. Bueno, no importa. Pero independiente de si... independiente de la curva de nivel que trabajemos, no sabemos cómo aplicarlos a la fórmula. La diferencia de cotas, entiendo yo que es
por ejemplo, en el RG sería los 20 metros, ¿o no? La distancia entre Claro. cada una de las curvas. Sí, sí. Y la longitud de la yésima curva, esa tampoco sabemos. ¿Qué sería? La longitud de la curva dentro de la cuenca. Va a tener una línea, mide la longitud. O sea, como que ¿Pero se refiere como así. al perímetro? Es que no es perímetro porque no es un polígono, es una ruta, una línea. Profe, con mi grupo tenemos la misma duda con esa fórmula. Todavía no la podemos emplear bien. Eso, no, es la longitud de la curva de nivel en la cuenca. No sé si eso No lo responde veo, profe. al compañero que preguntó también. ¿Cómo? La longitud, lo que mide, el largo, es una línea. Es que visualmente son puras curvas, entonces como que no sé dónde aplicar esa línea. Me estoy enredando. Uy, no sé qué más decir. Nadie más que lo tenga, que pueda explicarlo con otras palabras. A ver, voy a ver acá si tengo algo. A ver, me acordé de la grabación, va a ser una lata para los que no estén acá. Así que voy a cerrar con eso de lo que pregunta la compañera, que es si la curva de nivel al final es una línea, lo que dice la fórmula es que mida la longitud de esa línea dentro del área. Cierro la grabación entonces. De todas maneras voy a estar aquí conectada porque la compañera quedó en cargar un archivo y yo también tengo que ver qué pasa hoy con mi Google Earth. Profe, A ver, una pregunta más, dígame. ahora pude cargar el Google Earth la parte de la cuenca que estoy estudiando. No sé si se la podré mostrar. Ya, a ver. Con la red hidrográfica. Ya. Espera, me equivoqué. La compañera que pregunta es Camila del Pilar, porque hay Camila del Pilar, ¿cuánto? Rocío del Pilar. ¿Cuál es el apellido? González. Ah, ya. Que hay dos Camilas. Ya, Javier. ¿Se ve? Sí. Profe, esta es la cuenca que estoy estudiando, que estoy como señalando con ¿Ya? Con la manita ahí. Entonces, pero ¿cómo? Usted me dijo que viera acá como la parte de la plancheta. Usted tiene el problema que no puede determinar bien el cauce principal y por eso prefiere verlo en la plancheta. ¿Eso? Es que lo que pasa es que aquí, por ejemplo, hay como ramificaciones. Porque este es como el río principal. Como las chiquititas. Claro, entonces como verla al ojo es como complicado. Ya. Sí, ya, sí. Entonces Entiendo. estoy hablando con un compañero que me dijo que con la plancheta era mucho más sencillo de verla. Sí, porque en la plancheta está todo. Claro, o sea, hay cauces más chicos que esto, porque en realidad en la red hidrográfica no estoy tan segura si está todo.
Tendría que compararlo. Ya, sí, no hay problema. Los que puedan descarguen la plancheta y si no, yo les voy a dar ahí acceso a las planchetas que yo tengo. Y eso, ya. Ahora sí cierro la grabación, pero igual voy a estar conectada aquí para las cosas que quedaron pendientes. Profe, ¿Sí? pero aquí como por ejemplo veo en qué plancheta corresponde a este sector. ¿Hay algún tipo de número como para poder verlo? Sí, pues ya lo he dicho como 2 veces. Ya, Pero- voy a cerrar la grabación y vuelvo a seguir conectada. Ok.